Vamos a meditar en el siguiente tema. ¿Quién le amará más? Cristian, ¿has escuchado esa pregunta? ¿Quién le amará más? Bueno, así exactamente, siendo honesto, no, pero sí me trae alguna colación de algún texto bíblico. Bueno, vamos a ver en las Escrituras dos tipos de amores para con Dios. Les invitamos a reflexionar en el siguiente texto. Hermano Cristian, ¿le parece si vamos a Lucas capítulo 7? Vamos a leer del versículo 36 al 48. ¿Qué tan amable? Claro, hermano. Dice la palabra de Dios: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastros con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Wow. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué tremenda historia. Pero notaron la pregunta del pasaje: ¿cuál de ellos le amará más? Aquí hemos reflejado dos tipos de amores. Hermano Cristian, ¿qué opina del primer amor, del amor de Simón? Pues es un amor que a la primera vista bien, porque él fue que lo invitó. Se dice que él lo invitó, o sea que tuvo un buen gesto con el Señor, una muestra de cariño y de respeto. Pero al igual que muchos de nosotros, al parecer no hizo más, solo se conformó con eso, con invitarlo. Claro. Y podemos mirar cómo el Señor de alguna manera confronta a Simón, o confronta el amor de Simón comparado con el amor de la mujer a través de esta increíble historia. Primeramente vemos que Simón invita al Señor a su casa. Al invitar al Señor a su casa, estábamos hablando de invitar a quién, a la casa de uno. Al Rey de Reyes, O sea, alguien importante. alguien importante, al Rey de Reyes, al Señor. Y Simón, el Señor, llega a su casa y lo trata Como un cualquiera. como o sea, un cualquiera, normal. Alguien puede decir: no, pero que está bien. Pero, amable oyente o hermano, si estamos hablando de que, por ejemplo, el presidente de una nación o de esta nación llegue a su casa, ¿uno qué haría, Cristian? No, uno lo atiende lo mejor que uno pueda. Mejor dicho, no lo deja ni caminar, lo sienta, lo para. Uno no sabe dónde lo trata. ponerlo y uno no sabe dónde ponerse, porque es alguien importante en la vida y queremos servirle, queremos tratar de que se sienta bien, a veces hasta despojarnos de cosas que tenemos por brindárselas. Y Simón, el Rey de Reyes, el Rey del universo, el mismo Jesucristo, está en su casa. Y ahora Simón va a criticar el amor de esta mujer, que al ver y saber quién era Jesús, hizo lo que hizo. Y el Señor cuenta esa historia. Hay dos personas que deben deudas a su amo, a su jefe. El uno le debe, digamos, $1.000.000.
y el otro le debe $100. Poquito. Poquito. Pero el dueño del dinero decide perdonarlo a ambos. Pues es natural que ¿quién se sienta más agradecido? El que debía más, el que debía el $1.000.000, obvio. Y el Señor en esto compara a Simón con la mujer. Simón de pronto pensaba que no le debía mucho a Dios. Y eso lo llevó a tener esa actitud fría con Dios. Y la actitud que podemos encontrar en personas hoy en día, hermano. Sí, sí, la verdad. Y por eso tenemos que reconocer y meditar en esto, porque a veces caemos en ese error. Muchos, por nuestra conducta antes de conocer del Señor, que ha sido de alguna manera normal o adecuada, pues creemos que no le debemos mucho a Dios, porque no hemos hecho cosas tan graves como otros sí. Y ahí es donde podemos caer en el error de Simón, o en la actitud que tuvo Simón, que es conformarse. O sea, con lo poco que él hizo, que fue invitarlo, ya le pareció mucho. Sin embargo, pues miren la actitud de la mujer, que en realidad se humilló, pero fue por esa gratitud y ese respeto y ese amor hacia Dios. Ella creía que había pecado demasiado. Y al saber que Dios podía perdonarle ese pecado, el Señor Jesucristo, ella se entregó. Por la actitud de Simón, la gente puede llegar a pensar, o podemos llegar a pensar, que antes Dios nos necesita a nosotros. Antes, bendecido Dios, que nosotros estamos con Él, porque nosotros somos unas buenas personas. Pero la Escritura nos declara, hermano Cristian, que todos hemos pecado. Y por pecar todos, tenemos una misma recompensa, que es estar destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si hay dos pecadores, y el uno ha pecado más que el otro, ambos tienen el mismo pago delante de Dios. Es decir, que si ambos entienden ese amor tan grande de Dios al perdonarle, deberían de buscarle ambos con esa misma fuerza de amor, porque total, tanto el que pecó mucho como el que pecó poco, ninguno puede hacer algo por sus propios medios para alcanzar el perdón. Es correcto. Sí, no hay forma. Y eso es lo que el Señor en su santa palabra nos invita a que siempre nos estemos autoexaminando, porque podemos caer en que en cierto momento no tenía tantas deudas, o sea, no era tan pecador. Claro. Pero a veces esa jactancia se vuelve un pecado grave y ahí me voy volviendo un pecador de gran deuda, y entonces yo necesito reconciliarme con Dios, aún ya estando en su presencia. Entonces la deuda siempre debe existir, o ese agradecimiento a Dios siempre debe existir, hermano. Claro. En eso sí debemos meditar mucho, porque al final todos tenemos que aspirar, y deberíamos aspirar a eso, a que Dios nos pueda perdonar todos nuestros pecados, porque en realidad el Señor no va a permitir que alguien con un pecadito pequeño pase, o alguien con un pecado muy grande pase. Todos tienen que pasar por ese filtro sin pecado. Así mismo es. O libres de la conducta del pecado. Así es. Y Él es el único que tiene la potestad, la autoridad para perdonar los pecados, tanto del que ha pecado mucho como el que ha pecado poco, y ambos tienen un mismo plan de salvación. Entonces así podemos enfocarnos en la actitud o el amor de esta mujer. Ahí es donde Dios quiere que nos enfoquemos, de que nuestra mentalidad para acercarnos a Dios sea esa, de que le necesitamos mucho, de que la deuda que Dios tiene para perdonarnos, que es el pecado, nuestros pecados, es demasiado. Así solo hayamos cometido un pecado, eso ya es demasiado, y no hay dinero que pueda comprar eso. Ya eso tiene que poner en nuestro corazón ese deseo de quererle servir con todas nuestras fuerzas al Señor, de humillarnos delante de Él. Y no simplemente buscar a Dios mirando a las otras personas. Ah, no, es el que necesita buscar a Dios, Cristian, porque usted no ve que ese todo lo que ha hecho, pero yo, más o menos, yo estoy bien con Dios. Todos necesitamos a Dios, amable oyente. Y el Señor ha dejado un plan de salvación, hermano Cristian, sí, para todo pecador que quiera reconciliarse con Cristo, que le puede perdonar todos los pecados. Claro, y es ahí donde nosotros queremos invitarlos, y la idea es que si tienen esa inquietud de conocer ese plan de salvación, se acerquen
Consulten. Con la palabra de Dios vamos a mostrarles cuál es ese verdadero plan que nos va a permitir llegar a ser perdonados de nuestros pecados y encontrar la salvación y la vida eterna. Con esa actitud de quererle servir Pero a Dios. con ese amor, correcto. Con ese amor al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amables oyentes, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.